Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Redes. Comencemos. El libro comienza como un mapa silencioso de la condición humana en la era digital. Un territorio donde las conexiones abundan pero la conexión escasea, donde el autor, Eloy Moreno, con la precisión de un cirujano social, hace una incisión en la epidermis de nuestra cotidianidad hiperconectada para revelar la paradoja que late debajo. Nunca hemos estado más cerca de todos y más lejos de nosotros mismos. Las primeras líneas construyen un paisaje que es a la vez íntimo y universal, mostrando a este protagonista sin nombre que podría ser cualquiera de nosotros, deslizando su dedo sobre la pantalla brillante en la oscuridad de su habitación, alimentando la ilusión de compañía mientras la soledad se expande como una mancha de tinta en el papel de su existencia, en una escena que condensa toda la tragedia silenciosa de nuestra época, donde la tecnología ha dejado de ser herramienta para convertirse en sustituto, donde los abrazos se han convertido en emojis y las conversaciones profundas en mensajes descartables que se pierden en el flujo infinito del chat grupal. Moreno no juzga, solo muestra, con una prosa que imita el ritmo entrecortado de las notificaciones que gobiernan nuestras vidas, frases cortas que golpean como alerts del móvil, párrafos que se fragmentan como la atención del lector moderno, acostumbrado a saltar de un estímulo a otro sin profundizar en ninguno, y es precisamente en esta elección estilística donde reside el primer golpe maestro del autor, porque al hacer que experimentemos la fragmentación digital a nivel narrativo, nos obliga a sentir en nuestra propia carne literaria el problema que el libro denuncia. La introducción avanza como un espejo oscuro que refleja nuestros rituales digitales más íntimos, ese vistazo compulsivo al teléfono al despertar, incluso antes de mirar a los ojos a la persona que duerme a nuestro lado, esa necesidad patológica de documentar cada momento en lugar de vivirlo, esa ansiedad que brota cuando pasan más de 5 minutos sin revisar las redes sociales, como si el mundo real fuera un lugar de tránsito incómodo entre sesiones de inmersión digital. Moreno captura con precisión escalofriante la psicología del like, ese pequeño golpe de dopamina que ha reconfigurado nuestro sistema de recompensas, convirtiendo la validación social en una mercancía cuantificable que acumulamos sin saciarnos nunca, en una carrera absurda donde el premio es más de lo mismo pero nunca es suficiente, y lo hace sin discursos moralizantes, simplemente mostrando al protagonista revisando por 10ª vez en una hora esa publicación que apenas ha recibido unos cuantos corazones, mientras su autoestima sube y baja como las acciones en bolsa según los números en pantalla. El genio de esta introducción reside en cómo Moreno teje lo personal con lo colectivo, haciendo que la historia de un individuo se convierta en el diagnóstico de una generación entera que ha confundido conexión con contacto, que ha intercambiado la profundidad por la inmediatez, que ha olvidado el sabor de las conversaciones sin prisas y el peso de los silencios compartidos. Las descripciones del entorno son deliberadamente frías, casi digitales en su falta de textura, reflejando cómo el mundo real se ha vuelto secundario, un escenario borroso detrás del brillo hipnótico de las pantallas, hasta que pequeños detalles comienzan a filtrarse como señales de alarma, el polvo acumulado en el piano que nadie toca desde hace meses, la pila de libros sin leer junto a la cama, el reloj de pared cuya batería se agotó hace semanas sin que nadie lo notara, símbolos silenciosos de todo lo que hemos dejado de lado en nuestra obsesión por lo virtual. A medida que la introducción avanza hacia su clímax, Moreno siembra las primeras semillas de inquietud en el protagonista, estos momentos fugaces de lucidez donde la máscara digital se resquebraja y permite vislumbrar la verdad incómoda, que tras cientos de amigos online no hay un solo confidente verdadero, que después de años de construir una imagen impecable en redes no reconocemos al extraño que mira desde el espejo, que en nuestro afán por capturar cada momento hemos dejado de estar presentes en ellos. Estas epifanías son como relámpagos en la noche digital, breves pero intensos, y el autor los plasma con una mezcla de ternura y crudeza que duele porque reconocemos en ellos nuestros propios momentos de duda, esas raras ocasiones en que nos preguntamos si toda esta conectividad no será en realidad la forma más sofisticada de aislamiento que hemos inventado. El final de la introducción no resuelve sino que profundiza la tensión, dejando al protagonista en ese limbo incómodo entre la conciencia recién nacida y la inercia poderosa de los hábitos digitales, en un equilibrio precario que promete romperse, porque una vez que has visto la grieta en el espejo digital, ya no puedes hacer como que no está ahí. Moreno logra así lo que toda gran introducción debe lograr, no solo presentar un mundo, sino hacer que el lector se cuestione el suyo propio, no solo comenzar una historia, sino activar en nosotros un anhelo de cambio que nos impulse a seguir leyendo,
a seguir cuestionando, a seguir buscando esa conexión auténtica que las redes prometieron pero nunca entregaron. La introducción de redes no es un umbral pasivo hacia la historia, es un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada pero reconocible de nosotros mismos, y es en ese reconocimiento incómodo donde reside su poder transformador. La primera parte de Redes se sumerge en el paisaje psicológico de una sociedad intoxicada por sus propias creaciones digitales, donde el protagonista emerge como un arquetipo perfecto de nuestra era, un hombre cuyas conexiones humanas han sido sistemáticamente reemplazadas por interfaces luminosas que prometen pertenencia pero entregan soledad, en una narrativa que avanza como un espejo distorsionado de nuestras propias vidas fragmentadas por las pantallas. Eloy Moreno construye este mundo con una prosa que imita el ritmo ansioso del scroll infinito, frases cortas que se suceden con urgencia nerviosa, interrumpidas por pensamientos truncados que reflejan la atención dispersa del personaje principal, quien navega su existencia como si la vida real fuera apenas un mal necesario entre sesiones de inmersión digital, donde cada notificación del teléfono genera una descarga de dopamina que lo mantiene atado a un ciclo de dependencia emocional disfrazada de conexión social. Las mañanas comienzan no con el sonido de los pájaros sino con el zumbido electrónico del primer mensaje, las comidas son fotografías antes de ser nutrientes, las conversaciones se miden en emojis más que en emociones genuinas, y en este paisaje deshumanizado el protagonista se mueve como un sonámbulo, convencido de estar hiperconectado mientras experimenta una soledad existencial que no puede nombrar pero que permea cada aspecto de su vida como una niebla tóxica. Moreno despliega con maestría los mecanismos psicológicos de esta adicción moderna, mostrando cómo el personaje revisa compulsivamente su teléfono incluso cuando no ha sonado, cómo su pulgar realiza el gesto del scroll incluso cuando sostiene objetos analógicos, cómo su ansiedad social se mitifica a través de filtros y personajes digitales cuidadosamente construidos que poco tienen que ver con la persona que mira al espejo cada mañana. Las relaciones en este mundo son hologramas de intimidad, amistades de 1000 seguidores pero 0 confidentes, amores que florecen en mensajes de texto pero se marchitan en el silencio incómodo de una cena cara a cara, familiares que comparten techo pero habitan universos digitales paralelos, y en medio de este panorama desolador, el autor siembra las primeras semillas de inquietud, pequeños momentos de disonancia cognitiva donde el protagonista experimenta destellos fugaces de que algo fundamental está mal, como cuando atrapa su reflejo en la pantalla oscura del teléfono y no reconoce la mirada vacía que le devuelve, o cuando después de horas de interacción social online se siente más exhausto que conectado, o cuando descubre que no puede recordar el color de ojos de su compañero de trabajo a pesar de haberle enviado cientos de mensajes. Estos momentos de lucidez son ráfagas breves que pronto son ahogadas por el torrente digital, pero establecen el terreno para la transformación que vendrá, mientras el lector se ve inevitablemente arrastrado a confrontar sus propios hábitos digitales, porque la genialidad de Moreno reside en hacer de esta ficción un espejo incómodamente familiar donde todos podemos reconocer fragmentos de nuestra propia dependencia tecnológica. La segunda parte de Redes marca el inicio del despertar doloroso pero necesario, donde las grietas en la realidad virtual del protagonista se amplían hasta volverse imposibles de ignorar, en un proceso que Eloy Moreno narra con la paciencia de quien desenreda cuidadosamente un nudo apretado durante años, mostrando cómo la vida digital que parecía darle control se ha convertido en una prisión cuyos barrotes son invisibles pero omnipresentes. Aquí el personaje principal comienza su lenta caída libre hacia la conciencia, precipitada quizás por un evento disruptivo que actúa como punto de inflexión. Tal vez una conversación perdida por estar absorto en el teléfono, una oportunidad laboral fallida debido a su falta de atención, o el simple peso acumulado de años de vivir a través de pantallas, que lo obliga a confrontar la posibilidad incómoda de que su paraíso hiperconectado podría ser de hecho un infierno elegantemente diseñado. Moreno captura magistralmente esta crisis existencial digital con una prosa que oscila entre lo poético y lo visceral, describiendo las primeras tentativas vacilantes del protagonista por reducir su consumo tecnológico, intentos llenos de recaídas y autocastigos que reflejan los patrones de cualquier adicción seria, donde cada logro pequeño viene acompañado de fracasos espectaculares que demuestran cuán profundamente enraizados están estos hábitos en su psicología y fisiología. Las escenas de abstinencia digital son particularmente poderosas, mostrando cómo su mano sigue buscando el teléfono ausente como un miembro fantasma, como su mente incapaz de concentrarse en una sola tarea sin dividirse en múltiples pestañas mentales,
Como los silencios ya no mediados por contenido digital se vuelven insoportables al revelar el vacío que hay dentro. Paralelamente, la narrativa introduce personajes clave que actúan como faros en esta tormenta, figuras que han optado por caminos diferentes. El anciano que nunca adoptó estas tecnologías y vive con una paz envidiable, el amigo que hizo una desintoxicación digital radical y ahora mira el mundo con ojos nuevos, incluso el niño que aún sabe jugar en el mundo real sin necesidad de estímulos digitales. Cada uno mostrando facetas distintas de lo que podría ser una relación más sana con la tecnología. Moreno evita simplificaciones fáciles, mostrando también los costos sociales de esta transición, como el protagonista comienza a sentirse como un extraño en su propio círculo, incapaz de participar plenamente en conversaciones dominadas por memes y tendencias digitales, como descubre que muchas de sus amistades se evaporan cuando deja de alimentar constantemente la máquina de validación mutua que son las redes sociales, como debe aprender a tolerar el aburrimiento creativo que precede al redescubrimiento de pasiones olvidadas bajo capas de distracción digital. El mundo físico comienza a recuperar su textura perdida, descrito ahora con una riqueza sensorial que contrasta marcadamente con las primeras páginas del libro. El sabor amargo del primer café de la mañana sin el acompañamiento del scroll matutino, la sensación del sol en la piel durante paseos sin objetivo más allá del acto de caminar, el peso y olor de los libros de papel rescatados del olvido. Pequeños placeres análogos que habían sido eclipsados por el brillo frío de las pantallas. Esta parte central de la novela funciona como un puente tambaleante entre dos mundos, donde cada paso hacia adelante viene acompañado de miradas nostálgicas hacia atrás, porque Moreno comprende que la adicción digital no se rompe con un solo gesto dramático sino a través de una sucesión de pequeñas decisiones cotidianas que gradualmente reconfiguran la relación del protagonista con la tecnología y, más importante aún, consigo mismo. La tercera parte de Redes representa el corazón palpitante de la transformación, donde todas las semillas plantadas en las secciones anteriores florecen en un crescendo emocional que es a la vez íntimo y universal, mostrando al protagonista navegando las aguas turbulentas de su nueva existencia con una mezcla de frágil esperanza y terror reverencial, como un convaleciente que aprende a caminar de nuevo después de años de atrofia digital. Eloy Moreno despliega aquí toda su maestría narrativa para capturar esta fase de metamorfosis, donde el personaje principal ya no es el adicto inconsciente del principio pero tampoco ha alcanzado aún la plena reconciliación consigo mismo, encontrándose en ese territorio incómodo pero fértil donde cada día es una negociación consciente entre los viejos hábitos que tiran hacia atrás y las nuevas posibilidades que se abren paso hacia adelante. Las escenas se suceden con una intensidad psicológica palpable, mostrando cómo ha desarrollado rituales para protegerse de sus propias tendencias autodestructivas. El teléfono dejado en otra habitación durante las comidas, las redes sociales accesibles solo desde la computadora y no desde el móvil, los espacios sagrados libres de tecnología donde redescubre el placer olvidado de simplemente ser sin documentarlo. Pero también cómo estas defensas son constantemente puestas a prueba por un mundo que sigue funcionando al ritmo frenético de la conectividad constante. Moreno explora con profundidad las paradojas de esta transformación, como el hecho de que al desconectarse el protagonista experimenta simultáneamente una profunda soledad y una conexión más auténtica, o como al renunciar a la ilusión de productividad multitarea descubre la satisfacción paradójica de hacer menos pero con mayor profundidad y significado. El lenguaje mismo de la novela sufre una transformación sutil pero poderosa, las frases ya no son cortadas y nerviosas sino que respiran con mayor amplitud, las descripciones se cargan de detalles sensoriales que antes pasaban desapercibidos, los diálogos recuperan su peso emocional al desarrollarse sin interrupciones digitales, como si la prosa misma estuviera sanando junto con el protagonista. Los personajes secundarios adquieren aquí nuevas dimensiones, especialmente aquellos que representan posturas diferentes frente a la tecnología. El amigo que no comprende su transformación y lo presiona para que vuelva a la normalidad, el familiar que comienza a cuestionar sus propios hábitos inspirado por este cambio, la figura sabia que le recuerda que el equilibrio no es un destino sino un proceso constante. Creando un tapiz rico de interacciones humanas que reflejan las complejidades de navegar nuestra relación con lo digital en un mundo que sigue acelerándose hacia lo virtual. El espacio físico se convierte en un personaje en sí mismo, descrito con una ternura y atención que contrasta marcadamente con las primeras páginas del libro. La textura del mantel bajo los dedos durante una cena sin dispositivos,
El juego de luces y sombras en la pared de su habitación que nunca antes había notado, el sonido completo de una canción escuchada de principio a fin sin saltar al siguiente tema. Pequeños milagros cotidianos que emergen cuando la atención deja de estar fracturada. Moreno evita cuidadosamente el cliché de una transformación lineal y fácil, mostrando en cambio cómo el progreso viene acompañado de recaídas dolorosas que prueban la determinación del protagonista. Momentos donde la tentación de volver a la anestesia digital es casi insoportable, especialmente cuando debe enfrentar emociones difíciles que antes ahogaba en el ruido constante de las redes sociales. Es precisamente en esta vulnerabilidad recién descubierta donde reside el núcleo emocional de esta tercera parte, porque al dejar de usar la tecnología como escudo, el personaje debe aprender a tolerar la incomodidad de sentirse plenamente, con todas las contradicciones y complejidades que esto implica, en un proceso que lo lleva gradualmente desde la fragilidad inicial hacia una fortaleza más auténtica, arraigada no en la imagen que proyecta al mundo sino en la verdad de quien está llegando a ser cuando nadie más está mirando. La narrativa alcanza aquí su punto más álgido, preparando el terreno para el desenlace final, pero lo hace no con grandilocuencia melodramática sino con la quietud poderosa de las transformaciones reales, esas que ocurren en silencio, un latido a la vez, mientras la vida digital que alguna vez pareció tan esencial comienza a ocupar su lugar exacto en el panorama más amplio de una existencia plenamente vivida. La cuarta parte de Redes se despliega como un mosaico de quietud y revelación, donde el viaje interior del protagonista alcanza su punto más íntimo y transformador, ya no como una lucha contra la tecnología sino como una reconciliación profunda con su propia humanidad. Un proceso que Eloy Moreno teje con una prosa que parece respirar al ritmo de esta metamorfosis, donde cada palabra, cada pausa narrativa, cada imagen evocada construye un puente entre esa ficción y la realidad del lector, quien inevitablemente se ve reflejado en las páginas como si el libro hubiera dejado de ser un objeto ajeno para convertirse en un espejo incómodo pero necesario de nuestras propias contradicciones digitales. El personaje principal, después de haber atravesado el desierto de su adicción tecnológica y haber enfrentado los fantasmas de su aislamiento emocional, se encuentra ahora en un territorio nuevo, un espacio liminal donde los viejos hábitos aún susurran desde la sombra pero donde ha aprendido a escuchar con mayor fuerza la voz callada de su esencia, esa que quedó sepultada bajo capas de notificaciones, likes y una necesidad enfermiza de validación constante, y es en este equilibrio precario pero genuino donde la narrativa alcanza su mayor profundidad psicológica, mostrando no un final perfecto sino un comienzo auténtico, porque la verdadera transformación no consiste en alcanzar un estado de pureza tecnológica sino en aprender a navegar las aguas turbias de nuestra era digital sin perder de vista la brújula emocional que nos conecta con lo verdaderamente importante. Moreno construye esta sección final con una maestría que oscila entre lo poético y lo crudamente realista, describiendo cómo el protagonista ha ido recolocando cada pieza de su vida en un orden distinto, donde el teléfono ya no es el primer objeto que toca al despertar ni el último que suelta antes de dormir, donde las pantallas han dejado de ser ventanas prioritarias al mundo para convertirse en herramientas ocasionales, donde los espacios de silencio ya no se llenan con el zumbido ansioso del scroll infinito sino que se habitan con una presencia plena que parece radical en su simplicidad, y es precisamente en estos detalles cotidianos donde reside la fuerza de esta última parte, en la manera en que muestra la reconquista de lo ordinario como un acto extraordinario, porque en un mundo hiperconectado, desconectarse para reconectarse con lo real se ha convertido en un gesto revolucionario. Las mañanas ya no comienzan con la revisión compulsiva de redes sociales sino con el ritual lento del café preparado con atención, con la observación paciente de la luz filtrándose por la ventana, con la escritura manuscrita en un cuaderno que acumula pensamientos en lugar de almacenarlos en la nube, y estos pequeños actos de resistencia contra la prisa digital van tejiendo una nueva normalidad donde el tiempo ya no se mide en segundos robados al reloj sino en momentos plenamente vividos, una percepción temporal que Moreno logra transmitir con una prosa que se expande y contrae al ritmo de esta conciencia renovada. Las relaciones del protagonista han mutado junto con él, y aquí la narrativa explora con delicadeza cómo los vínculos auténticos resurgen cuando dejan de ser mediados por pantallas, cómo las conversaciones recuperan su profundidad cuando no están constantemente interrumpidas por notificaciones,
Como los silencios compartidos ya no generan incomodidad sino que se convierten en espacios de comunión sin palabras, y es particularmente conmovedor ver cómo aquellas conexiones que parecían sólidas en el mundo virtual se desvanecen en el aire al intentar trasladarlas a lo físico, mientras que otras, que parecían secundarias o casi olvidadas, florecen con una intensidad inesperada cuando se les da el espacio y la atención que merecen. Moreno evita caer en un maniqueísmo fácil donde lo digital sea demonizado y lo analógico glorificado, sino que presenta un panorama matizado donde la tecnología ocupa su lugar exacto, ni más ni menos, como herramienta y no como sustituto de la experiencia humana, y es en este equilibrio difícil pero posible donde radica la verdadera enseñanza de la obra, porque el mensaje no es destruye tu teléfono sino reconquista tu capacidad de elegir cuándo y cómo usarlo. El espacio físico adquiere en estas páginas finales una textura casi palpable, como si el autor hubiera decidido devolverle al mundo su densidad sensorial después de haberlo despojado en las primeras partes bajo capas de virtualidad, y así vemos como el protagonista redescubre el peso de un libro en las manos, el olor del papel envejecido en una librería de viejo, la aspereza de la corteza de un árbol al apoyar la palma contra su superficie. Detalles que antes pasaban desapercibidos en su carrera constante hacia ninguna parte, obsesionado por capturar instantes perfectos para redes sociales en lugar de simplemente vivirlos, y esta reconexión con lo sensorial se convierte en una metáfora poderosa de lo que significa estar verdaderamente presente en un mundo que nos empuja constantemente hacia la dispersión. La comida sabe diferente cuando no está fotografiada antes del primer bocado. La música suena distinta cuando no es seleccionada para transmitir una imagen curada de nosotros mismos. Los paisajes se revelan en su plenitud cuando no son filtrados ni enmarcados en una pantalla para el consumo ajeno, y Moreno captura estas epifanías cotidianas con una sensibilidad que las carga de significado sin caer en el sentimentalismo fácil, mostrando que la verdadera riqueza nunca estuvo en acumular seguidores sino en recuperar la capacidad de asombro ante lo ordinario. El lenguaje mismo del libro parece transformarse junto con el protagonista, las frases ya no tienen la urgencia nerviosa de las primeras partes sino que se expanden con una cadencia más pausada, como si el tiempo narrativo hubiera dejado de ser esclavo del ritmo acelerado de Internet para fluir al compás de una respiración consciente, y esta evolución estilística refuerza sutilmente el viaje interno del personaje, creando una simbiosis perfecta entre forma y contenido donde el lector no solo entiende intelectualmente la transformación sino que la experimenta a nivel sensorial a través del ritmo mismo de la prosa. Los diálogos, antes truncados por interrupciones digitales, ahora se desarrollan completos, con sus pausas naturales, sus silencios elocuentes, sus gestos que complementan las palabras, y en estos intercambios reconstruidos se revela toda la profundidad de lo que habíamos perdido sin darnos cuenta en nuestra migración masiva hacia la comunicación digital, esa capa adicional de significado que reside en el lenguaje corporal, en el tono de voz, en la energía compartida de un espacio físico común. Conforme avanzamos hacia las páginas finales, la narrativa adopta un tono contemplativo pero no complaciente, porque Moreno es demasiado honesto como ofrecer un final donde todos los problemas se resuelvan mágicamente, y así vemos al protagonista aún lidiando con tentaciones de recaída, con momentos de debilidad donde la vieja costumbre de refugiarse en el mundo digital asoma a su cabeza, con relaciones que no han sobrevivido a este cambio y que dejan un espacio de duelo que no se rellena fácilmente, porque toda transformación auténtica conlleva pérdidas junto con ganancias. Y es esta honestidad emocional lo que hace que el mensaje resuene con tanta fuerza, lejos de cualquier discurso autoayuda simplista. La tecnología no desaparece de su vida sino que deja de ser el centro alrededor del cual gira todo lo demás. Y en este reordenamiento de prioridades descubrimos que el verdadero desafío no era desconectarse por completo sino aprender a conectar con lo que realmente importa. Un proceso que no termina nunca sino que requiere vigilancia constante, como un jardín que hay que regar y podar cada día para que no vuelva a ser invadido por las malas hierbas de la distracción digital. El final en sí mismo es una obra maestra de sutileza, evitando el dramatismo grandilocuente en favor de una escena aparentemente sencilla pero cargada de significado. Quizás el protagonista sentado en un banco del parque observando a los niños jugar sin sentir el impulso de sacar su teléfono, o tal vez escribiendo una carta manuscrita a alguien a quien había descuidado durante años de conexión superficial, gestos pequeños pero radicales en su contexto, que dejan claro que la verdadera victoria no está en los grandes gestos sino en la acumulación silenciosa de momentos plenamente vividos,
Y cuando cerramos el libro no es con la sensación de haber llegado a un destino final, sino con la certeza de que el viaje apenas comienza, tanto para el personaje como para nosotros mismos, porque Redes trasciende su condición de novela para convertirse en un espejo incómodo pero necesario, un recordatorio poderoso de que en medio del ruido digital constante, la opción más revolucionaria sigue siendo la más sencilla. Estar presentes en nuestra propia vida, un latido a la vez. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.